del Museo de las Artes de Valencia, su labor como comisario de exposiciones, la última, la recuerdan aquí mismo en el Museo Sorolla, sobre Soriano Negro. Hay que decir, y esto hay que decirlo alguna vez en la vida, porque luego nos vamos y las cosas se quedan sin decir, ¿no? Pero obviamente Carlos Reyero es uno de los nombres más destacados de la historiografía del arte en España y uno de los grandes, de esos grandes que cada generación, bueno, pues hay algunos, se cuentan con los dedos de alguna mano, sobran manos, casi siempre sobran manos. También en esta generación sobran, pero desde luego es una figura capital de mi generación dentro de la historiografía del arte. Y su trabajo bibliográfico, aparte de todas sus labores profesionales que acabo de decir, es sencillamente imprescindible desde su tesis. Piensen ustedes, y permítanme que haga un pequeño flashback, desde la publicación de su tesis en 1985. Acabamos de salir de una dictadura. La historiografía del arte en España todavía está buscando su horizonte, pero sobre todo la historiografía del arte, del arte español del siglo XIX en ese momento estaba absolutamente en mantillas. Sí que se venían haciendo cosas, pero Carlos Reyero, muy joven entonces y de la mano de otro grande de su generación, como fue Julián Gallego, se atreve precisamente con el género que había sido más denostado, más vapuleado y más identificado con un conservadurismo retrógrado en la historia del arte del siglo XIX, como es la pintura de historia. Y a partir de ese momento, la historiografía del arte del siglo XIX en España se da una vuelta como un calcetín y se enciende como una mecha en la que todos fuimos detrás. Esa labor de ariete que hace Reyero, de poner en valor precisamente el género que había estado más denostado, seguía estando más denostado en su tiempo, realmente le hace tener un perfil arriesgado o visionario, si lo quieren ustedes, a lo mejor no tanto, pero desde luego sí arriesgado de apostar por algo en que no era fácil sacar adelante. Desde entonces, todos los demás, como les digo, hemos ido detrás y su labor como autor, como escritor, como científico, como investigador, es absolutamente abrumadora e incesante. Él sabe que le hago continuas bromas en ese sentido, pero realmente son bromas que son producto de una envidia absolutamente confesada. No sé cómo puede escribir tanto, no sé cómo puede escribir tan bien y sobre todo con esa facilidad irritante que tiene para escribir. Salvando todas las distancias, es la misma irritación que produce Sorolla al pintar, que parece que todo le sale natural y que no le cuesta ningún trabajo. Pues esa naturalidad que no cuesta trabajo es lo que aparentemente, seguramente no es así, pero es la labor bibliográfica como historiador de Carlos Reyero. Luego también hay otra cuestión que a mí me sorprende, es la propia sorpresa, es decir, dentro prácticamente siempre de la historia del arte del siglo XIX, la diversidad de los temas que trata, ¿no? Siempre hay expectación sobre lo próximo que va a escribir. A mí casi nunca me lo dice, ¿no? me lo acabo encontrando ya cocinado, pero siempre son unos sorprendentes cambios de registro que realmente sorprenden cada vez que sale un libro nuevo de Carlos Reyero. Hay libros en toda su trayectoria bibliográfica, que obviamente no voy a repasar, que vuelven a ser verdaderas tesis, es decir, sus trabajos sobre escultura del siglo XIX. Su trabajo, uno de los últimos que a mí me ha abrumado al tenerlo en las manos, El arte parodiado, también publicado por la editorial Cátedra, como muchas otras de sus obras, es realmente obras estructurales, ¿no? que forman los grandes eslabones de la historia del arte. Y luego también ha hecho, como el libro que vamos a ver esta tarde, otro tipo de bibliografía, ¿no? Quiero recordar también, lo recordaba antes con responsables de la editorial Cátedra, cómo él, yo creo que es uno de los pioneros en los ensayos de género, es decir, mucho antes de la explosión actual en ese tipo de trabajos, porque recuerden, su libro Apariencia y Identidad Masculina, es también publicado por Cátedra, es del año 1996, cuando nadie pensaba ni de lejos en hacer este repaso y esta reflexión sobre los temas de género en la pintura, ¿no? Pero es que hasta recientemente es que escribe novelas. Acaba de escribir una novela y creo que tiene otra prácticamente por salir, también siempre dentro del terreno que él se mueve cómodo dentro de la historiografía del arte. Su novela Por mano distinta, del año 2021, que curiosamente utiliza
quizá para desglosar su otra personalidad, su segundo apellido, Carlos Reyero Hermosilla, mientras que en sus libros de científicos, digámoslo así, utiliza su primer apellido. Yo no sé si a la hora de hablar de este tipo de libros como el que tenemos hoy delante de la mesa, podríamos decir, obviamente es una exageración, que sea creador de un género nuevo. Claro que no, que este tipo de ensayos llevan su trayectoria, pero sí es verdad que es un ensayo biográfico, científico, que a la vez lo que transmina es una reflexión absolutamente personal sobre artistas, miradas personales sobre artistas vistas desde fuera del artista, metiéndose dentro, pero continuamente saliendo y entrando fuera de él, ¿no? La primera entrega que nos hizo de este tipo de ensayos, también publicado por Cátedra, es el libro que escribió sobre Fortuny, ¿no? Fortuny o el arte como distinción de clase, que es un tipo de trabajo también parecido a otro artista y otra consideración de otro perfil completamente diferente, pero en lo que siempre hay un fundamento intelectual y documental muy sólido, muy contundente, basado en unas premisas absolutamente fuertes e inamovibles, como es conocimiento sobre la biografía, del terreno que pisa, etc., pero con una visión enteramente personal. Y hay algo que en este libro, yo creo, ya nos lo dirá él, que es de verdad lo único que me interesa oír, en este libro yo creo que en su plena madurez se nota que escribe, siempre lo ha hecho, desde una libertad absoluta, ¿no? Pero con esa seguridad y el conocimiento de quien conoce perfectamente el terreno que pisa y en la plena madurez en que todo lo tiene en la cabeza para poder escribir de la manera que escribe, ¿no? Escribir sobre Sorolla en este año del centenario, hoy su cumpleaños, aquí también felicitamos al maestro y es un día ninguno mejor para hacer esta presentación. Sorolla es un artista al que le pasa como a muy pocos otros, ¿no? en que hay una continua avalancha de biografía, no digamos en este año en que celebramos su centenario. Todos los libros aportan, obviamente, algunos con mayor aportación que otros, pero yo creo que no tiene parangón en el caso de esa atracción biográfica e historiográfica y también del público que tiene, como el propio Goya, ¿no? Escribir sobre Goya, escribir sobre Sorolla es un éxito editorial seguro, mucho más, obviamente, si se escribe con caridad, ¿no? No tenemos tiempo, obviamente, ni es el momento para analizar por qué sucede esto, pero desde luego, como les decía, es un artista que irrita por su calidad seductora y desde luego también irrita o es especialmente atractivo porque tiene éxito en todos los terrenos de su vida, incluso en esa fama póstuma que ha gozado de manera ininterrumpida y sobre la que también reflexiona Reyero en su libro, ¿no? Por tanto, es un artista que tiene un atractivo absolutamente irresistible, pero por algo que el propio autor también reflexiona en su texto, porque es un artista que nos lo pone muy fácil, porque sabemos todo de él, conocemos prácticamente toda su producción, tenemos sus fotografías, tenemos sus entrevistas y tenemos sus cartas, ¿no? Y en este punto quiero hacer un inciso, porque eso es que tengamos sus cartas, es algo que se debe ni más ni menos, primero, a sus herederos primeros que quisieron conservarlas, entendiendo que eso podía ayudar a la fama póstuma de Sorolla, como así lo ha hecho. Y segundo, por la clarividencia que tuvieron sus descendientes más recientes, y aquí los tenemos aquí delante, en entender que el publicar las cartas, que era un derecho que tenía reservado la familia, al fin y al cabo estamos desvelando la intimidad más sincera y más oculta de cualquier persona, el descubrir su correspondencia. Pero los familiares, los descendientes de Sorolla entendieron que era importante publicar esas cartas para que conociéramos toda la dimensión del artista, ¿no? Y se debe a esa voluntad porque hasta hace muy poco tiempo han estado custodiadas en esa reserva de uso en que, lógicamente, un material tan sensible como ese podía tener, ¿no? Bien, es cierto que las cartas corresponden siempre, lo que se dice en unas cartas corresponden a un momento anímico, circunstancial, instantáneo, sobre todo cuando son opiniones, un día cambian y a veces se contraponen y hay contradicciones, pero realmente ese material absolutamente precioso
que por supuesto Reyero ha utilizado en este libro, como muchos otros historiadores, desde que se está publicando la correspondencia, hemos echado manos de ellas, es realmente capital. Siempre da un poco de pudor asomarse a palabras que fueron escritas para ser leídas solo por otra persona, en un contexto y con unas claves de interpretación que solamente tiene la otra persona y que los demás nos asomamos absolutamente desde fuera, ¿no? Pero creo que es absolutamente fundamental reconocer esa clarividencia por parte de los descendientes y quiero personalizarlo en la persona de Blanca Sorolla, que lo entendió muy bien. A propósito, cuando publicamos las correspondencias de los Madrazo, vio claramente que eso había que hacerlo también. Sorolla o la pintura como felicidad. ¿Qué es este libro? ¿Qué es este libro? Para mí, al haberlo tenido que... Es una de las cosas que le ocurren cuando a alguien le invitan a presentar un libro, es que se lo tiene que leer. Yo eso lo he hecho con absoluta comodidad y de manera muy grata. Dice el autor en su libro, en este libro, que ya digo que destila en él siempre una ironía muy inteligente, y quien le conocemos sabemos, es como estar oyéndole a él, que, bueno, igual que alguien le dijo que sobre el libro de Fortuny había que leerlo en una litera de Waggon Leeds, en un gran viaje cosmopolita. En el caso de Sorolla había que leerlo en un tren botijo, ¿no? Un tren mucho más de andar por casa. Yo creo que hay que leerlo en un sillón de Cretona con una luz de quinqué como las que tenía Sorolla en su casa y que se ven en sus pasteles, ¿no? Pero es un libro en que es una persona que vive, que tiene familia y que piensa en ella y que además pinta y que además sale, que además se preocupa por el dinero. Es decir, una persona en toda la concepción de su realidad, ¿no? Y es algo que muchas veces a los historiadores del arte se nos olvida. Nos creemos que los artistas se levantan y viven todo el día pensando en su arte y nada más que su arte. Las personas piensan en su familia, piensan en su dinero, piensan en su porvenir, piensan en su casa, piensan en sus viajes, piensan en muchas cosas, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los valores fundamentales de este libro. A Sorolla ya lo conocíamos, si me lo permiten así, lo conocemos por sus cartas, lo conocemos por su arte, lo conocemos por todos esos testimonios, pero entenderlo con los ojos que lo ha mirado Reyero. Él nos lleva de la mano del artista para reflexionar sobre temas concretos de su vida y su arte, pero de su vida fundamentalmente, pero intentando mirar también en cuestiones, en aspectos más genéricos de la vida artística de su tiempo y del modo de pensar de la sociedad de su tiempo. Como digo muchas veces, no tenemos esa referencia, nos fijamos en el artista y hay cosas en el artista y en la persona que solamente se entienden entendiendo y conociendo lo que pasa a su alrededor. Y eso Carlos Reyero lo entiende, lo conoce y da su reflexión personal, pero conociendo y dando, como digo, este panorama del entorno de Sorolla, ¿no? A partir de Sorolla, Reyero hace un análisis general que envuelve en su figura y ayuda a comprenderlo mejor, y la diferencia de ensayos que hay de este tipo es que mira con un fundamento científico y con una sensibilidad muy especial y un instinto que se permite usar una ironía muy provocadora a veces para invitar a la reflexión. Es algo que también a mí me recordaba de alguna manera a quien fue su maestro, a Julián Gallego, pero es verdad que hay veces que el modo de decir o la reflexión que hace te hace levantar la ceja y decir, no había pensado que esto pudiera ser así. Y es verdad, a veces puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Pues sobre lo que no está de acuerdo, eso queda para nuestras tertulias de nuestras sobremesas, pero realmente son siempre reflexiones desde lo personal, pero que realmente llaman la atención sobre cosas a veces absolutamente insólitas, ¿no? En cuanto al formato, es un libro que me encanta, porque es un libro, pues eso, que se lee para leerlo sentado cómodamente en una butaca de orejas tapizada de Cretona, ¿no? Porque es casi como un breviario, un libro de horas o una novela decimonónica. Y él ha estructurado el libro en lo que él llama 10 lecciones, que yo creo que son como 10 mandamientos.
Es que ha cogido como el hilo la pintura como felicidad, un hilo conductor, como podría haber elegido cualquier otro, él nos explicará por qué, pero lo ha dividido en 10 lecciones en que son encabezamientos casi conminatorios en obligar a Sorolla a ser feliz por muy distintas razones, ¿no? Y en cada una de ellas, de esos mandamientos, lo que hace es mirar sobre distintos aspectos de la vida del artista. Ahora mismo, aquí veo el índice, lección primera, y ahí son como mandamientos. No te recrearás en el sufrimiento, te sentirás heredero, buscarás el triunfo, ganarás dinero, harás creer, es decir, todo ello conducente hacia la felicidad en la vida del ser. Es un libro escrito con ironía casi siempre, con humor a veces, otras veces desenfadado, pero nunca de forma frívola o superficial, ¿no? Utiliza a veces una aparente frivolidad en el lenguaje que oculta, la verdad, una erudición como especialista en la que no solamente teje bibliografía, conocimiento, sino que teje literatura, teje lecturas, mejor dicho, teje lecturas y teje hasta citas cinematográficas, con una de ellas acaba precisamente el libro, y que a veces pueden resultar reflexiones provocadoras, ¿no? Puedes estar de acuerdo o no, pero como les digo, siempre desde una sensibilidad plenamente actual, es decir, con claves y con lenguaje de nuestro tiempo, pero nunca desde el presentismo, que es también otro de los pecados de mucha historiografía, ¿no? Bien, es a él a quienes tenemos que escuchar. Hay aquí muchas cosas que yo he apuntado, pero sí que, por ejemplo, a modo de perlas, es decir, él reflexiona que en el mundo de Sorolla, en el tiempo de Sorolla, que el arte es un nuevo elemento de ocio, es verdad. O sea, nos parece, ahora lo tenemos absolutamente normalizado, pero es que es en ese tiempo cuando empieza ese tipo de consideración del arte. Algo que a mí me ha interesado especialmente, porque es verdad que nosotros lo tenemos en la cabeza, pero había que ponerlo por escrito, es decir, cómo es todo el sistema de las exposiciones públicas, cómo empiezan a ser las exposiciones individuales, empiezan en ese momento, y cómo Sorolla tiene perfectamente en la cabeza qué tiene que hacer en cada momento para conseguir la progresión que desea, y cómo se eligen muy bien qué tipo de cuadros van a cada sitio y en cada momento. Hace un análisis de la fortuna crítica y bibliográfica del propio Sorolla, hace una reflexión sobre el artista mediático, que es algo que, ya digo, es difícil siempre para nuestro presente. Creemos que todo siempre ha sido así, pero es que hasta ese tiempo no existe el artista mediático y Sorolla lo empieza a ser, ¿no? También sobre la injerencia política en el arte, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Él recuerda cómo Canalejas le pide el voto, y Sorolla se niega, es decir, la utilización del arte por parte del poder. Es decir, son tantas y tantas cosas que realmente, como pueden imaginar, con estas pocas cosas que le acabo de decir, el libro hay que leerlo sí así, pero para pasarlo bien, de manera distendida, aprendiendo, conociendo, bueno, esto yo ya lo sabía de Sorolla, pero esto es verdad, esto que ya sabía, nunca había pensado que pudiera pensarse de esta manera, ¿no? Y eso es algo que caracteriza toda la biografía de Carlos Reyero, pero desde luego en este libro se cumple absolutamente. Él también hace una reflexión final sobre casi al final, sobre la memoria del artista. Dice que tuvo una conciencia voluntaria de su propia posteridad, ¿no? Yo no sé si sería suya, no sé si él la tuvo, porque él vivió e hizo lo que tenía que hacer y tal. Y luego su mujer, sus descendientes sí la tuvieron. Por eso conservaron sus cartas, por eso conservaron sus fotografías, por eso debemos a Clotilde esto que tenemos aquí, que podía haber hecho uso particular absolutamente de ello y no lo hizo. Por tanto, a Clotilde siempre hay que recordarla dentro de esa fama póstuma. Y sí que en ese exhibicionismo para construir su posterioridad, yo creo que sí que hay mucho de esa manera natural, muy valenciana, pero natural de vivir, ¿no? No quiero dejar tampoco, lo he comentado antes, de reconocer la labor editorial de cátedra, ¿no? Primero ya me han oído de varias de las obras significativas de Reyero como autor, pero la labor que esta editorial, que eso nunca se reconoce mucho, pero realmente
Si abstraemos de la biografía de historia del arte en España los libros de cátedra, no sé qué haríamos. Es decir, porque tesis doctorales, oposiciones, cursos y libros de deleite como son estos, serían imposibles pensarlos sin una labor editorial como la que lleva haciendo desde hace tantísimos años, 50 me recordaban hace poco, la editorial Cátedra. Por tanto, yo me callo, oigamos al autor que quiera escribir, pero realmente enhorabuena a todos y desde luego léanselo porque lo pasarán muy bien. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Un placer escucharte. Pues damos paso a Carlos, que toca a ti.